de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita.
Recibe, recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe, recibe, pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor, solo tú eres nuestro Rey. Recibe, recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe, recibe, pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre.
Gracias, Ricardo. Muy buenos días tengan ustedes. Con enorme gusto les saludo a nuestro Román García, como siempre, dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, celebrando que nuevas son las mañanas su misericordia, muy grande es la fidelidad de Dios. Bueno, agradecidos con Dios por este tiempo y compartiéndolo también con nuestro hermano Pedro Luis Pacheco. ¿Cómo está mi hermano Pedro? ¿Bien? Amén, pastor. Buenos días. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Aquí dispuesto desde temprano, igual que Ricardo Cuellar, pues con enorme gusto de poder compartir con todos ustedes y ya listos para interactuar. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Saltillo, Coahuila, al noreste de México. Tenemos un teléfono en cabina, 844-696-8450, 844-696-8450. Ayer por temas técnicos no pudimos simplemente transmitir, pero hoy damos gracias a Dios por poder estar aquí. También estamos en WhatsApp y mensajes en el 844-880-4873, 844-880-4873, y ya más que dispuestos para compartir con todos ustedes en el Evangelio según Mateo, el Evangelio de Leví, en el capítulo 11, tengo un versículo aquí que leer, en el versículo 25 en adelante, Mateo 11, 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. La escondió de los sabios y de los entendidos, dice, y la reveló a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Qué seguridad del Hijo, ¿verdad? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ajá. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo, nos dice el Hijo, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito sea el nombre del Señor. Es aquel que nos ha dado descanso, es aquel que nos ha dejado entrar en su refrigerio, ¿verdad? Recordando a Pedro cuando cuando después del derramamiento del Espíritu Santo y darles el mensaje del Evangelio, dice que se compungieron de corazón y que gritó aquella multitud, hermanos, ¿qué haremos? Compungidos, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y vendrán tiempos de refrigerio. Qué hermoso, porque el hombre que no tiene descanso es porque no ha podido reconocer en Cristo aquel que es su descanso. Es porque no se ha arrepentido de vivir sin Cristo, de esa vida que es tan pesada, de pecado, de esa vida, en algunos casos de religiosidad, a más no poder, y el Señor en su infinita misericordia nos deja ver que los trabajados, los cargados, los que ya no pueden con su pecado, los que ya no pueden con una vida, entre comillas, moralmente buena, pero sin fruto, sin el fruto, sin la vida. Dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y por eso hasta el día de hoy insistiremos, y hasta el último día que andamos por acá, en invitar a que más personas vengan al conocimiento del Señor, a que más personas puedan cambiar su forma de pensar para conocer esta vida y vida en abundancia, esta vida que es el descanso para nuestras almas, porque cuántas veces descansamos o cuántas veces se pueden procurar planear unas vacaciones, pero no hay descanso porque el alma es la que está fatigada. Pero el Señor dice, vengan a mí y hallarán descanso para su alma. Yo creo que cuando el cristiano está muy cansado es porque no ha venido al Señor, porque a veces estamos como Marta, turbados y afanados con muchas cosas,
Pero el Señor siempre será nuestro descanso, mi hermano Pedro Luis. Seguro, pastor, seguro, literal. Literal, cuando estamos muy cansados y ya no soportamos más, es porque estamos cargando algo que no es de nosotros. Amén. ¿Verdad? Y ahí nos cansamos y muchas veces estamos reclamando y llorando porque la carga está pesada. Sí. Cuando Jesús dijo, tráeme sus cargas a mí, ¿no? Sí. Echar las cargas a los pies de la cruz, porque su yugo es ligero. Así. Y no, pero no, a veces confundimos las situaciones y creemos que podemos hacer todo. Y este es el tema, y nos cansamos en temas que no podemos, literalmente. Sí, no podemos, pertenece a Dios. Sí, así es. Él sabe cómo hacer y entrégalo y descansa. Amén. Porque si no vamos a morir con eso. Sí, y también nos habla de la vida de comunión de aquellos que ya hemos conocido que Jesús es nuestro descanso, pero que a veces se prolonga el tiempo y no pasamos tiempo con Él. No descansamos en Él o descargamos en Él nuestras cargas, no descargamos en Él pues esa vida que a veces estamos llevando, esas preocupaciones, esos afanes, eso que nos produce ansiedad, cuando la invitación es vengan a mí. Y hasta los problemas. Sí, ¿no? Sí, claro, cómo no. Problemas que tenemos y creemos que podemos sobrellevar, tener la solución, y nos desgastamos mucho, sí. ¿Verdad? Y esto trae consecuencias muy fuertes. Sí. Muchos viven ahí bajo un estrés tremendo. Sí. Y estamos buscando nosotros llevar las cargas. Amén. Cuando la verdad no debemos llevar. Sí, ¿verdad? Sí. Ayer estábamos reunidos por la mañana en el hotel, hay un desayuno, y un amigo de la ciudad se acercó con nosotros y hablábamos justo sobre esto. Sí. Y entonces cuando se acercan, ¿qué debemos hacer? Presentamos la solución, presentamos a Cristo, ¿verdad? Y una plática, por supuesto, tenemos que platicar, pero de ahí adelante entregar a Dios. Es lo que debemos hacer, que Él es quien puede traer toda la solución. Sí. Si hacemos nuestra parte, seguro que sí, no vamos a estar dormidos, pero la solución de los problemas lo trae Dios. Amén. Y así podemos descansar y tener una vida más tranquila, ¿verdad? Una vida más enfocada en lo que debemos hacer. Sí. Y no estar preocupado con problemas que no podemos con ellos. Sí. Son más fuertes que nosotros, la naturaleza. Nos rebasan, ¿verdad? Nos rebasan muchas veces, no sabemos ni por qué pasamos y estamos sufriendo. Sí. Entonces entregamos a Dios, confiamos, ¿no? Confiadamente nos acercamos y le entregamos. Señor, aquí está, ya hice mi parte, de aquí adelante ya no puedo más. Y descansamos, ¿verdad? Y hemos visto infelizmente mucha gente sufriendo y mucho por estar cargando problemas o trayendo cargas que no les pertenecen. Amén. Entonces tenemos que tener esta conciencia, sí, que Jesús ya tomó sobre él todos los problemas. Amén. Ya se quedaron ahí con él, y él es lo que nos alivia en todo esto, nos da la salida, ¿verdad? Así es. Ahí estamos con él. Amén. Y por eso es que nosotros tenemos ese insistir y ese comentar, porque la invitación sigue abierta. Exacto. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, dice, y yo los haré descansar. Y esto también resulta muy interesante, porque el pueblo judío pensaba que el séptimo, el Sabbat, era el día del descanso, porque así se había instituido por el Señor, recordando que todo lo que está establecido son sombras y siluetas de algo verdadero, de algo que tiene imagen, de algo que tiene fondo. Pero en el Antiguo Testamento, todas las liturgias, todos los preceptos, mandamientos, tenían que ver con la silueta y con la sombra de algo. Y Cristo viene a ser esa sustancia, esa esencia, de lo cual vamos a hablar a continuación, porque cuando Él dice, vengan a mí y yo los haré descansar, le está hablando a una cultura que tenía por hábito el descanso en el sábado, sí, en un día, el descanso en el Sabbat. ¿Por qué? Porque así habían conocido al Señor, siendo esclavos, fueron libertados, y Dios, dentro de sus mandamientos, qué hermoso, les ordenó descansar. Fíjese qué interesante.
Un esclavo no sabía lo que era el descanso. El Señor lo saca de esclavitud y uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento, es la orden del descanso. Qué interesante. Descanso. Porque la gente vive así todo el tiempo y consumidos por los días y por labores y tantas cosas que hay que hacer. Y entonces la gente estaba habituada a la esclavitud, pero el Dios maravilloso, creador y sustentador, les revela el Sabbat, les revela el descanso. Y cuando Jesús viene dice, ok, yo soy el verdadero descanso, yo soy el verdadero Sabbat. No es un día, no es a partir del viernes a las 6 de la tarde hasta el siguiente día sábado, no. Es la persona de Jesús. Y eso es algo maravilloso, porque los que estamos en Cristo tenemos acceso al descanso de nuestras almas constantemente. No habría pretexto para eso. No, de manera ninguna. ¿Verdad? Y el Señor que nos invita a Él, nos invita a Él. Él es nuestro descanso. Y habrá ocasiones que a lo mejor no te puedas tomar unas vacaciones por mil cosas, o no podrás tomar un descanso, pero viniendo a Él en tu día, viniendo a Él en esa constancia, hallarás descanso para tu alma. Y los que estamos en el Señor, estamos habituados, si tenemos en esa comunión, a no llevar nosotros las cargas. Sí. Cuando mucho se nos permite sobrellevar, que eso significa que alguien más las lleva y yo voy ahí al lado como que las cargo, pero realmente ya no son nuestras cargas, Pedro. No son nuestras cargas y debemos, insisto en esto, debemos aprender a entregar al Señor. Amén, amén. Entonces debemos, cuando se acerca, ¿no? Porque creo que uno de los grandes problemas, Pastor, es que cargamos la carga de otros. Sí. Nosotros queremos asumir problemas que, bueno, ni de nosotros son. Sí, pero no sé por qué lo hacemos, pero lo hacemos, nos creemos que podemos hacer algo. Y tomamos esta carga y a veces se acumulan cargas, porque no son una persona, principalmente a ustedes como pastores, que se acercan mucha gente con sus problemas y ahí tomamos esos problemas como de nosotros. Sí. Y es el momento a donde nos estresamos más que las personas que traen los problemas. Cuando en la verdad, es mi opinión, ¿está bien? Deberíamos aconsejar a la persona que está pasando así, ok, vamos a orar, entregamos a Dios. Amén. Sí. Sí, yo no puedo hacer la transferencia de la carga que no me la des a mí. Para mí, no me la des a mí. Claro. Porque se acumulan carga de 1, de 2, de 10. Sí. Y ahí vemos, año pasado, yo creo que fue el año que tuvimos más suicidios de pastores. Fíjate, qué triste. Sí, muchos pastores se suicidan. Qué triste. Y escuchamos mucho, y está bien, ya entendemos. Tú no sabes lo que pasa un pastor, tú no sabes los problemas que tiene. Y yo estoy otra vez, perdóneme, no soy dueño de la verdad, estoy dando mi opinión. Lo que pasa con muchos es que toman las cargas de las personas para ellos. Sí. Cuando en la verdad, mire hermano, está con problemas. No puede ni con la próxima, la propia. Con la suya. Sí. Entonces vamos a orar, aquí vamos a entregar a Dios su problema. Y ya hicimos lo que tenemos que hacer, que es destruir, estamos para destruir y no para cargar. Así es. Y así la vida va a ser mucho más sencilla. Tú vas a estar bien, su mente va a estar buena para ayudar a otros, porque si empezamos a acumular cargas y buscar soluciones para cosas que en la verdad no pertenecen a nosotros. Jesús dijo, tráeme todas sus cargas. Entonces entrega a Él y descansa. Ya hice mi parte, presentamos a Dios confiadamente. Sí, es que debemos confiar que es Él que va a recibir y dar la solución. Y ya creo que vamos a quitarnos de un montón de problemas que hemos visto. Sí, es cierto. Entonces, y como todos somos seres humanos, todos iguales, los problemas vienen a todos, la sufrencia a todos, entonces no quiera tomar la parte que pertenece a Dios. Sí, así Deja que Dios se encargue de los problemas. Tú haga nada más este puente, ¿no? Quizás entre la persona que no sabe cómo acercarse o no sabe ni qué hacer. Sí. Damos la instrucción entonces. Mira, hermano, la situación es esta, pero ¿quién puede darte la solución? Es Dios. Amén. No soy yo. Sí, así es. Y lo entregamos, descansamos juntos. Sí, es cierto. Opinión. No, y tiene mucho sentido porque realmente el Señor nos enseña a lo mucho, lo más allá que podemos hacer es a sobrellevar.
a lo mucho. Pero luego hay gente que, yo no sé si le ha pasado, pero en ocasiones cuando le pides a alguien una tarea y resulta que no la sabe hacer, a veces dices, ay, mejor lo hago yo, en vez de volver a darle la instrucción. Dando consejo, ayudando a la gente, en muchas ocasiones queremos decir, bueno, mejor lo hago yo, ¿para qué te digo? ¿Para qué te explico? Sí. Pero eso trae carga a las vidas. Y el único que puede llevar las cargas de todos nosotros es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Y dice, escrito está en Isaías, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El único que puede llevar nuestros pecados, nuestras cargas, es el Señor. Es el que nos está ofreciendo descanso. Y como bien dijiste, nosotros si tenemos algún lugar de consejería, de liderazgo, como se dice hoy, de ministerio, pues enseñarle a la gente a llevar al Señor. Pasó con Marta y con María. A una le dijo, estás turbada y afanada con muchas cosas. Ella escogió la parte que es fundamental, que es necesaria. Esa no se le va a quitar, pero el Señor puso en su lugar esas dos perspectivas o esas dos condiciones. La persona que anda turbada y afanada e incluso reclamándole al Señor porque nadie le ayuda, y la otra que ha escogido la buena parte de estar bajo la instrucción del Señor. Y el Señor pudo haber dicho, bueno, vamos a equilibrar esto. No. Esto que está haciendo María no le será quitado y tú estás turbada y afanada con muchas cosas. Y a veces eso nos suele ocurrir, nos sentimos rebasados y venimos y le reclamamos al Señor. Cuando el Señor nos dice, pues vengan a mí, descansen. No, y reclamamos al Señor, y peor, creo que el Señor está ahí para esto, Él está ahí para esto, para que vayamos a Él. Sí. Es que reclamamos y transferimos nuestras cargas a otros también. Sí. Tercerizamos muchas de los problemas. Sí. Porque yo estoy cansado, estoy estresado, ya no puedo más porque me trae problema, me trae problema. Entrega los problemas, Amén. haga la consejería, enseña a la gente, mire mi hermano, qué bueno, o cualquier persona que viniste, mire, yo conozco así, pero ¿quién va a te dar la salida ahí? ¿Quién te va a solucionar sus problemas? ¿Quién te va a dar un descanso? Es el Señor. Amén. Perdóname, yo puedo llorar contigo, como está escrito, lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen, pero la carga no. Claro. Yo no tengo estructura para cargar. Claro. Es Dios quien tiene, entonces esto nos hace la vida más fácil, yo creo. Y eso no solamente nos pasa a los pastores y líderes, a veces nos pasa a los papás para con los hijos, les pasa a los abuelitos para con los nietos y con los hijos, le pasa al hermano mayor con los hermanos menores, le pasa a todo el mundo que no se da cuenta que el único capaz de llevar nuestras cargas, llevar pues lo que tengamos, ¿verdad? Es el Señor Jesús, y por eso dice, vengan a mí. Y luego dice algo también muy interesante aquí en esta lectura, que Señor, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Y eso es algo maravilloso porque cuando dice los niños, sí está hablando de alguien, un menor de edad, pero también habla de alguien de una condición espiritual muy pequeña. Y entonces hay muchas ocasiones que no es en base al esfuerzo, sino en base a la revelación. Dios te revela cómo lo haces y te funciona. Y hay gente que tiene años en el Evangelio y está batallando y picando piedra y sufriendo la gota gorda, como se dice, cuando la realidad es que muchas de las cosas son bajo la revelación del Señor. Tendríamos que aprender a decir, Señor, yo no sé, revélame cómo sí. Cómo seguir y cómo actuar. Y alguien diría, pero eso solo se lo revela a los grandes. No, a los niños. Sí. Entonces, cualquiera tiene esta invitación a decirle, Señor, revélame cómo. No sé qué hacer. El Señor, lo escondido, lo puede revelar a los niños. Y por eso Jesús dice, te alabo, Padre. Hay cosas que no han entendido gente que tiene años y años. Y hay otros que vienen y rápido entienden las cosas y se aplican. Sí. Y a veces nosotros pensamos, Pedro Luis, no sé si coincides con este pensamiento, algunos piensan, no, es que a mí me costó mucho y pues que a mi hijo también le cueste para que sepa. Pero a veces dices, pero espérame, pero si lo que a mí me ha costado yo se lo simplifico a mi hijo y lo aprende rápido a mi hija, pues no va a tener que batallar como yo batallé y va a llegar más rápido al punto donde yo estoy.
y de ahí para allá que nos rebasen, que nos superen. ¿Sabes qué? En la vida profesional, pues, Sí. Bueno, al menos en mi carrera, la principal carrera que yo trabajé muchos años, Sí. tenemos algo que se llama Design Patterns. No hay traducción, pero todo el mundo conoce como Design Patterns. O sea, son guías de aprendizaje. Ok, patrones de aprendizaje, sí. Patrones. 4 personas aprendieron esto. 4 hombres se juntaron y con problemas muy serios. Y descubrieron ellos que yo estudié un problema y perdí muchas noches. Nuestra profesión nos hacía esto, pasar noches trabajando. Sí. Y al otro... La ingeniería, ¿no? Tienes que resolver problemas. Ingeniería y tecnología. Entonces Sí. vamos a desarrollar un software. Y software tiene sus complicaciones. No, hoy utilizamos el Windows, es fácil, ¿no? Ujú. Pero ¿quién lo hizo atrás para que llegara aquí? Pasó muchas noches sin dormir, seguro. Y entonces llegamos a hablar con otra persona y la misma persona decía, traigo este problema y estoy aquí a una semana trabajando y no alcanzo la solución. Sí. Entonces los 4 pusieron este SGOF, se llama Gang of 4, el nombre por este SGOF. Ujú. Y los design patterns, ¿qué hicieron ellos? Mire, yo ya pasé por este problema. Claro. Vamos a empezar a documentar. Entonces está el problema, así, qué traía, cuál era el problema, cuál fue la solución. Sí. Y hoy existe mucha literatura. Respecto Entonces, si tenemos un problema muy grande, buscamos una literatura primero. Okay. Alguien ya pasó por esto Sí. Alguien ya lo y vivió. lo registró. Sí. Entonces, así me facilita mucho del camino. Ya, oh, wow, esto que yo no tenía ni idea, pero este ya pasó por esto. Claro. Y me dejó aquí escrito, mire, este problema, tú puedes salir de él así. Y es esto que estás hablando. Sí. Yo como padre pasé por todos los problemas ya de la vida, ¿no? Ya tenemos edad para decir eso. Sí. No estamos tan grandes, pero tampoco chicos, ¿no? Niños. Y cuando veo a mi hijo pasando por una dificultad, yo tengo la obligación de decirle. Claro. Y es una obligación, discúlpeme los que no lo hacen. Sí. No tengo que decir a él, mire, yo sufrí, tú vas a tener que sufrir ahora igual. igual. Sufre igual para aprender. No. Sí. ¿Para qué? No, ¿qué necesidad? No hay ninguno, ya sufrí, hijo, ya sé cómo es, venga. Al menos que tú no tengas ninguna credibilidad con su hijo. Sí, claro. Y él no cree en ti. Sí, así es. Entonces ahí algo está mal, es otro tema, ya vamos a otro tema. Entonces tenemos que compartir. Sí. Y hasta en el mundo secular se hace esto. Sí. Si la gente va y pone una lección aprendida, así decíamos. Ya aprendí, entonces déjame compartir porque el otro va a pasar por este problema. Sí. Los problemas se repiten. Sí, así es. Y ahí salíamos tranquilos. Entonces es algo que sí está perfecto. Yo estoy de acuerdo total en facilitar la vida a nuestros niños. Sí, aquí Jesús está no premiando la cultura del esfuerzo, que es bueno esforzarse en la gracia, pero está diciendo, te alabo porque se lo revelaste a los niños. La escondiste de los sabios y entendidos. Y ese es un tema que nosotros debemos de aprender. Nosotros no andamos en base a obras, andamos en base a fe, andamos en base a la gracia del Señor. Claro, nos van a retribuir de acuerdo a las obras, nos van a pagar de acuerdo, por eso hay que obrar, esto no es solo de hablar, hay que hacer. Hay que hacer. Pero si nosotros podemos facilitarle que hemos llegado a cierto punto en la vida, a los que vienen detrás y decirle, mira, no te la compliques, esto es así. Me estaba diciendo mi hija el otro día, ahora en prepa, ¿no? En las matemáticas, y papá, es que me dijeron una forma tan fácil de resolver algo que era tan complicado. Sí. Y parece que el otro maestro se ensañaba en complicarnos la vida. Y le digo, así va a ser siempre. Va a haber formas muy complejas, situaciones muy complejas, y hacer caminos muy largos para llegar a la solución. Y alguien te va a decir, no, mira, aquí resuelve esto y se acabó. Y eso es lo que Jesús está diciendo, te alabo, Padre, porque revelaste las cosas a los niños y las escondiste de gente sabia y entendida, porque así le plació al Padre. Entonces, nosotros no estamos en base a nuestro esfuerzo, nos esforzamos, pero no estamos en base a nuestro esfuerzo, estamos en base a la fe, estamos en base a la gracia, a la revelación. Por eso Jesús dice, vengan a mí. En Él está la revelación, Él es la fuente. Leíamos hace unos días el Salmo 36:9, contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. El Señor quiere revelarse a nosotros y Él no hace distinción de personas. Es maravilloso nuestro Señor y a veces pensamos que sí, o sea, porque traemos muy arraigada
la religión, el sistema babilónico, pero el sistema de Dios no es así. El sistema de Dios es gracia, es revelación. Y claro, Dios gratifica a aquellos que se esfuerzan, pero hay algunos que creen que si no es por el medio del esfuerzo y la lucha y el picar piedra, y no es así. No, es gracia. Es gracia. Es gracia. Él ya lo hizo, el esfuerzo. Sí. Imagínate si fuera esta ley, estamos muertos ya. Nunca íbamos a alcanzar el objetivo, la meta, el blanco, lo que sea. Nunca íbamos a cumplir la carrera. Sí, así como es. está diciendo el Apocalipsis, ¿no? Y tenemos que cumplirla. Y por nosotros nunca íbamos a hacerlo. Sí, así es. Entonces vamos a facilitar a quien se pueda facilitar. Sí, así es. Y el Señor hace lo mismo para con nosotros. Y todo esto nos lleva a meditar en un pasaje, a ver si lo mencionamos, porque el Señor ha querido revelarse a nosotros. Ha salido a nuestro encuentro para revelación. Y hablábamos como propuesta de lectura y de compartir en este día, mi hermano Pedro Luis, en el capítulo 1 de Colosenses, ¿verdad? Amén. Vamos a leer, si te parece, Colosenses 1, podemos leer del 15 al 19, y comentar un poquito con nuestros hermanos. Recuerde, venga el Señor, descansa en el Señor. Aún usted es cristiano y dice, pastor, yo ya sé que Cristo es el descanso. Sí, pero a veces no lo toma. No lo descansa. No lo descansa. Es como la palabra. Dice que son medicina a los que hallan la palabra. Pero la medicina hay que tomarla. Yo tomo una pastilla a las 8 de la mañana. Tengo que sacarla y tomarla. No basta con que yo la traiga ahí. Tengo que sacarla y tomarla. De la misma forma, la palabra de Dios, si usted no la consume, pues no le va a funcionar. El hecho de que sepa cuál es la receta no significa que esté tomando el medicamento. Y lo mismo con Jesús. El hecho de que usted sepa que Jesús es el descanso y no venga a él descansar, pues no va a resolver nada. Por eso, si leemos y compartimos un poco con ustedes, Colosenses 1, 15 al 19, nos saluda Ricardo Alderete desde Acuña. Saludos, Ricardo. Seguramente que lo conoces. Si no lo conoces, pues también. Sí, saludos, Ricardo. Ricardo Gómez Hernández dice, Sergio, Dios les bendiga, muy buenos días, gracias. Mayra Robledo, a todos ustedes que desde temprano están compartiendo, Chuyín Díaz, Gaby Sánchez, a todos ustedes bendiciones, gracias por estar ahí, compartir con nosotros. Dice Colosenses 1:15, voy a leer hasta el 19. Él es la imagen, hablando de Jesús, maravilloso Jesús nuestro Señor. Él es la imagen del Dios invisible. Y me detengo aquí rápidamente. Cuando dijo Dios, hagamos, estaba hablando en plural, estaba hablando en toda su plenitud. Hagamos es plural, pero lo dijo una persona, lo dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la Biblia nos enseña que Dios es invisible, pero alguien es la imagen de Dios. Dios mismo en la persona del Hijo. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el que tiene la preeminencia en toda la creación. Eso es lo que significa. El primogénito de toda creación es aquel que tiene la preeminencia sobre todo lo creado, porque en él, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado en él. Mire qué hermoso. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, uno, en él, por medio de él y para él. Qué suficiencia, qué absoluto. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es antes de todo. Y todo para subsistir necesita estar en él. Y todas las cosas en él subsisten. Y dice el verso 18, que es a donde queremos llegar. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hablando ahorita del descanso, pero Luis, de lo que mencionamos en los primeros minutos, quien lleva control del cuerpo es la cabeza. Sí, total. No la puede llevar el brazo o el abdomen o la pierna. Sin brazos, sin piernas, sin hasta ojo, pero sin cabeza no hay como. ¿Verdad? Por esto todo subsiste en él. Sí. Sin él no habría nada. Sí. Nada, es por él. Dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El cuerpo es la iglesia, pero él es la cabeza del cuerpo.
Y cuando dice vengan a mí, descansen, es porque todo se gobierna desde la cabeza. Ahí está el sistema nervioso central, ahí actúa a partir de ahí a todo nuestro ser, quien coordina, quien lleva lo simpático y lo parasimpático, lo que aparentemente podemos controlar y lo que no podemos controlar, lo que es ajeno a nosotros, lo lleva la cabeza. Y aquí dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, hermoso, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué podemos seguir comentando respecto a estos pasajes, mi hermano Pedro Luis? Bueno, primero desde que ya empezamos, ¿no pasa? Sí. Que todo está en Él. Amén, amén. Todo está en Él. Todo está en Él y nada podemos sin Él, porque Él es la cabeza. Amén. Está escrito. Amén, sí, sí. Entonces todas las cosas se hicieron por Él. Y para Él. En Él, por Él y para Él. En Él, por Él y para Él. Y entendamos que Él es antes de todas las cosas. Amén, amén. Entonces, este Dios que servimos, este Dios que buscamos servir, muchas veces fallamos, pero que estamos buscando, es el Dios que tiene la preeminencia de todo. Sí. Entonces, otra vez regresamos al principio. ¿Por qué tenemos estos afanes? Sí. Y a veces no sabemos qué hacer y qué hago y por qué voy, para dónde voy. Vete a Él. Amén, amén. Vete a Él, sencillo así. Es sencillo, disculpen decir, es sencillo así. Sí. Cuando nuestro corazón esté en Él. Amén. O Él esté en nosotros, ¿verdad? Sí. Cuando tengamos nuestra mente transformada, estemos buscando, ¿no? Ser más parecidos con Cristo, ese mismo Cristo que debe habitar ya en nosotros. Entonces, y ahí todas las cosas van a estar mucho más sencillas. Sí. Sí, ni siempre vamos a tener lo que queremos nosotros, porque no sabemos si es la voluntad de Dios, pero cuando se hace, va a ser, y si no se hace, descansamos igual. Amén, amén. Porque tenemos la confianza que es de Él. Él estaba antes, sí, y Él ya sabe lo que vamos a pedir mañana. Sí, sí, sí. Él sabe lo que va a pasar. No va a intervenir, pero sabe lo que va a pasar. Entonces va a depender mucho de lo que hacemos nosotros. Sí. ¿Verdad? Y cuando estamos en Él, incluso todo lo que pedimos a Él, que hablamos hace 2 semanas sobre esto, ¿no, pastor? Sí. Pedimos creyendo, Él nos dará. Amén, amén. Porque si estamos en Él, tampoco tenemos deseos o voluntades fuera que no Él, agradan claro, fuera de Él. Claro. Y ahí la vida se queda más sencilla. Sí, sí. Entonces no es magia, no es brujería, no es nada de esto, es estar en Él. De hecho, fíjate que ahorita que mencionas magia y brujería, el problema con eso, uno de los grandes problemas con eso, es que es manipulación, es control, es hacer las cosas que me salgan como yo quiero y no acepto otra cosa. Ese es el clientelazgo que tiene la brujería, la hechicería, la magia. Manipular las cosas para que salgan como tú quieras. Pero cuando estamos en Cristo, cuando Él es la cabeza, nosotros nos conformamos a Él. Y como decías ahorita, no queremos nada fuera de Él. Y nuestro descanso es que, como Él es antes, y Él es en Él que se hacen las cosas, es por Él que se hacen las cosas, y es para Él, pues imagínate la libertad que tenemos en Cristo cuando entendemos su voluntad, cuando estamos en Él, el descanso que tiene el pueblo de Dios, lo glorioso en cómo vive, porque Él tiene la preeminencia para estos que buscan, para estos que entienden este pasaje, pues tiene la preeminencia para nosotros, y aunque no la tuviéramos en ese entendimiento, Él sigue siendo el preeminente. Él sigue siendo el que está por encima de todo y el que está antes de todo, el que es el principio. Sin Él no hay comienzo. No hay comienzo y no hay fin. Pues no. Sí, es el primogénito de los muertos. Sí. Él fue el primero a inaugurar el cielo como hombre. Sí, así es. También a Él fue dada la preeminencia de subir a los cielos antes que cualquiera. Sí. Sí, que vamos a ser resucitados, a los que ya resucitaron, los que vamos a ser resucitados con Él, pero Él ya está. Entonces es completo, es del principio al fin. Amén. Es de Él, por Él y para Él. Amén. Y es donde debemos poner todas nuestras cargas otra vez. Porque Él hizo todas las cosas, todo se hizo para Él. Amén. Y ahí entonces descansamos, tenemos
Ahí es donde creo que vamos a ver los milagros, pastor. Mucha gente no ve milagro porque no está en Él, no está descansando en Él y permitiendo que Él trabaje en su vida, que Él actúe. Aún queremos hacer a nuestra manera, aún queremos hacer con nuestras fuerzas. Y cuando la verdad debemos descansar en Él. Amén, amén. Y permitir que el renuevo, este renuevo de nuestra mente es muy importante. Tenemos que tener que renovar, dice en Romanos, ¿no? Sí, Romanos 12. Renovamos nuestra mente. Si tengamos la mente de Cristo, está escrito, hermano, no es nada, no es utopía, no es nada de esto, está escrito. Que dejemos que Él venga a habitar en nosotros, que Él esté, entonces va a crecer esta voluntad, este deseo de hacer las cosas como Él quiere. Amén. Y ya no vamos a batallar con los deseos, sí va a venir, claro que va a venir. Pero cuando vengan las cosas malas así de sencillo, la quitamos de nuestro camino. Las reconocemos, porque cuando viene algo mal, identificamos cuando estamos en Él, y ahí nos trae el alivio que necesitamos, que buscamos de la carga. Bueno, ya no quiero más, esto no me pertenece. ¿Verdad? Venimos porque estamos en el mundo, vamos a vivir en el mundo tendremos aflicciones, pero con buen ánimo. Ya Cristo venció el mundo, entonces, pero el secreto es esto. Estaba buscando aquí el Salmo 25:14, que dice que los secretos de Dios, los secretos son para los amigos y los que lo temen. Y amigos de Dios. Amén, amén. Entonces ya no encontramos más esta palabra, ¿no? Pero una versión más atrás tenemos: los secretos de Dios son para sus amigos. Amén, amén. Entonces debemos ser amigos de Dios y conocer cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Mire qué bonito, es buena, es perfecta y es agradable la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces vamos a disfrutar esta vida que Él nos dio aquí, ¿verdad? Porque dice la oración, Padre nuestro, aquí en la tierra. Amén, amén. Que se haga su voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Y muchos de nosotros, estoy muy seguro, no estamos viviendo esto, pastor. ¿Y sabes por qué creo, mi hermano Pedro Luis? Porque no entendemos lo preeminente que es el Señor. Volvemos al tema, cómo empezamos hace ratito. Queremos nosotros llevar las cargas, queremos nosotros solucionar el problema, pero no entendemos, es que el entendimiento tiene que cambiar, porque aunque el problema lo tengamos nosotros, Él es el que lleva la preeminencia en eso. O sea, uno descansa en el entendimiento que tiene respecto a Él. Si Jesús no tiene la preeminencia en mi vida, si Jesús no es el número uno en todo, entonces yo tengo que salir al quite, yo tengo que entrar, y luego algunos andamos de que pues ya me peleé, me bronqué, traté de resolverlo y bueno, pues voy a ver si Dios me ayuda. Damos el último instancia al Señor. Ya me aventé en la guerra de los conflictos. Y luego al último vengo a descubrir, pues Señor, si puedes hacer algo. Dice, Señor, pues si yo estoy aquí desde siempre, Él tiene la preeminencia. Pero es que también ese entendimiento fatiga. Cuando crees que tú tienes que salir al quite y no entiendes que Él es el que tiene la preeminencia, que Él es el que lleva todas las cosas. Debe ser el primero. Cuando se presenta una situación, lo primero es el Él. Señor, amén. Y lo dejamos siempre por último. Sí, en la mayoría de los casos así batallamos y vamos y chocamos con las puertas y con las personas y ahí ya no hay más salida. Ahora sí, ahora veo al Señor. Señor, ya intenté todas las cosas y ahora ya no puedo más, entrego a ti. Y le pasa a mucha gente hasta en temas de salud. Primero va con el médico y luego va con otro. Ya cuando no encuentra respuesta, pues si quieren oren. Vamos a orar. Ahí buscan los hermanos, vamos a orar. Imagínate. Porque veces, ya no encontró la solución. Y a veces tenemos conocimiento aquí en Saltillo, aquí. El poco que tenemos de hermanos que fallecieron y la congregación no sabía de la enfermedad. Sí, así es. Sí. Nunca se oró por la persona. Claro. Bueno, quizás una persona u otra sabía, pero la gran mayoría del grupo que traíamos no sabíamos. ¿Pero qué pasó? Falleció de tal enfermedad. ¿Pero cómo? Pero nunca pidió ni una oración. Sí. Entonces decir, bueno, no tiene fe. Primero, vamos a tratar, porque los doctores están ahí para esto. Pero primero vamos a pedir a Dios Señor, que traiga sanidad y que sea a través de las manos de un doctor. E incluso hablaba en estos días con alguien, y
y me decía, pastor, es que tuvimos que cambiar de doctor, porque el doctor que nos dijo, nada que ver, y ahora que estamos cambiando de doctor, y en algunas ocasiones cuando ocurre esto, que ni siquiera te encuentras con el doctor adecuado para el tema de lo que necesitas, sí, porque los doctores son doctos, son especialistas, pero aún ellos se enfocan en una rama, se enfocan en un área y están ajenos en muchas ocasiones a las particularidades en otra área. Entonces, a veces ni siquiera sabe uno con quién consultarte ni a dónde ir. Pero yo le decía a esta persona que andaba muy preocupada, le digo, mira hermano, lo primero que vamos a hacer es vamos a orar. Cuando oramos, dijo, pastor, el cuadro era abrumador, era terrible, y de repente hubo algo que no me gustó, cambiamos de doctor, pedimos otra información, y el panorama era totalmente diferente, pero no lo hubiera descubierto si no hubiese orado. Pero porque eso aunque es- era el mismo especialista, sí, no las personas nos tratan igual y tienen el mismo, la misma política para tratar a sus pacientes, y algo que era ciertamente complejo, pero en las manos de un especialista con prudencia se volvió todo tan diferente, tan diferente. Voy a compartir una historia que pasó con nosotros. Adriana, muchos años ya tuvo un problema y un dolor muy fuerte abdominal en su trabajo. Y las mujeres son más fuertes, ¿no? Que Sí, claro, nosotros, sí, claro. soportan más. Saludos. Pero ella me llamó por teléfono y pidió para ir a su servicio, que no podía estar, quería ir a la casa, estaba muy mal. La llevé a la casa, llegamos en la casa, ni entramos. No, llévame al hospital. Y ahí ya empezamos a estar un poco asustados. Ya preocupados, sí, claro. Y llegamos y ella pasó directo. No creía ni esperó. Ella entró directo y se acostó ahí en una cama. Ahí fueron por ella. ¿Qué pasó, señora? sí, Y dijo, tengo un dolor así, voy a desmayar, voy a vomitar. Y un enfermero le aplicó una inyección, así de volada. Y ya estaba más calma. Llegó el doctor, ahí viene este que estás hablando, y hizo un diagnóstico y nosotros salimos. Y el doctor, hablando con ella, mire, dame el teléfono de su esposo y de su mamá, quiero hablar con los dos ahora. ¿Qué tú imaginas? Sí, sí, sí. Claro. Ella de pronto habló al doctor, ¿voy a morir? ¿Qué está pasando? Tengo un cáncer terminal, voy a morir, ¿qué pasó? No, déjame hablar con su esposo y con su mamá primero. Bueno, en este tiempo fuimos allá a hablar con el doctor y se vence su turno, la hora, y él sale y llega otro. Y cuando llego al hospital está el otro doctor. Y pregunto, ¿qué pasó, doctor? Me llamó el doctor urgente, tenemos que venir, traigo a mi suegra. Y él dice, no pasó nada, ¿por qué? Bueno, esto es lo que escuché, fui con mi esposa. Sí, claro, claro. Y él dice, no, su esposa no tiene nada, es una apendicitis, vamos a operar ya, y se acabó. Operó el apendicitis, se acabó el dolor. El otro doctor, había complicado si todo. tuviera un problema de corazón, iba a fallecer. De infarto. De claro. Por el susto que tuvo, porque lo que dijo, llama a su esposo, llama a su mamá urgente, quiero hablar con ellos. Sí. Tú estás en una cama con un dolor terrible, un doctor ¿Qué te espera, sí? y llega el otro, pone la mano en su abdomen, es apéndice, no se preocupe, vamos a hacer la cirugía. Ya. Quitó el apéndice, mismo día salió y fue a la casa por la noche. Sí. Diosito, misericordia. Entonces tenemos que buscar al Señor. Claro, y es que incluso a veces nuestras salidas no son las salidas del Señor. Exacto. Nuestras entradas no son las entradas del Señor. Lo que debe de hacer uno cuando reconoce que Cristo es la preeminencia, que Cristo es la cabeza, a ver, Señor, yo correría para acá, yo haría esto, haría aquello, dime qué hacer. Tú eres el primero. Antes de hablarle al doctor, antes de tomar la pastillita, que todo el mundo en México tiene la costumbre, agarra esta y tú tómatela y se acabó, y al rato vemos. No, aquí es primero el Señor, el que es la cabeza de todo. Buscarlo. Hay que tener esta intimidad con el Señor para acercarnos confiadamente, ¿no? Como dice la palabra, confiadamente, sin dudar del Señor. Estar seguro es un ejercicio, no es del día a la noche, pero debemos empezar a hacer este ejercicio para tener una vida más tranquila. Amén. Para ser libres de verdad, ¿no? Verdaderamente ser libres, como Él nos dijo, en Cristo tenemos libertad. Amén. Entonces debemos gozar de esta libertad, seguro que Él ya vino antes de todas las cosas y que Él es la cabeza y, bueno, sabemos que el cerebro no controla todo el cuerpo. Todo.
¿sí? Todo lo que hace el cuerpo sale de su cerebro. Sí. Entonces, si vemos es por el cerebro, si sentimos, si tocamos, Él nos está diciendo, entonces Cristo es esto. Amén. Entonces, todo lo que hagamos debe venir de Él, el control debe venir de Él. Amén, amén. Sí, debemos dar esta libertad y vivir así, si vamos para acá o si vamos para allá, que sea porque Él nos está direccionando. Fíjate, en el 18 dice, hablando de Jesús, nuestro Señor, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Explica que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero Él es la cabeza. Y dice lo siguiente, el que es el principio, sin Él no hay origen, sin Él no hay principio. El primogénito de entre los muertos, es el primero, es aquel que dice el Salmo, alcen puertas sus cabezas y alzaos ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, el que inauguró el cielo, como decías ahorita. Él, todos los que murieron antes de Él estaban esperando por Él para poder entrar, porque Él va al frente, nadie puede ir antes. Dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, pero explica por qué. En el 19 dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él, en aquel que es la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, habitase toda plenitud. Y eso coincide con las palabras que presenta Juan, cuando dice, y de su plenitud tomamos todos. Por eso el no tener este entendimiento, Pedro, poner al Señor al lado, no considerarlo para la toma de decisiones, no es vivir en el señorío. Esto es algo muy importante. Él es la cabeza es el Señor del cuerpo. Es lo que controla todo. Es el que controla todo. Si yo no considero al Señor, si yo no considero su opinión, su consejo, su mandamiento, su dirección, no es mi Señor, ni su palabra está rigiendo mi vida. Por eso es que hay tantos cristianos que están viviendo tantas situaciones tan fuera de lo que está establecido, porque Jesús no es su cabeza, Jesús no es su Señor. La palabra que sale de Jesús no rige sus vidas. Amén. Esto es un problema, porque es una paradoja. Un cristiano que tiene promesas, un cristiano que tiene el camino pavimentado, como se dice, y de repente anda en terracería, y de repente anda todo fuera de, porque diciendo que es parte de Cristo, es como un cuerpo sin cabeza, no permite que el Señor, ni la palabra del Señor gobierne en su vida. Y entonces es trágico, es triste ver de repente hermanos o hermanas o sectores de la iglesia totalmente ajenos a lo que debiera ser la iglesia, totalmente contrarios, que dices, bueno, no me explico por qué este hermano está así, no me explico por qué, y no que estés juzgando, sino tratando de discernir, porque algo puede estar tan complejo, tan complicado, si no le hallo ni pies ni cabeza a esto, y luego te das cuenta por qué, porque esa persona no pone en primer lugar al Señor. Y miren lo que estoy diciendo, porque muchas veces como cristianos ponemos en primer lugar al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, al papá, a la mamá, bueno, a quien quieras, menos al Señor. Y eso siempre traerá consecuencias. Exacto. Si alguien, oye, ¿por qué estoy así? Lo primero que tendríamos que revisar, ¿es Jesús tu Señor? ¿La palabra de Jesús está por encima o está por encima la palabra de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? Porque hay mucha gente, ¿te acuerdas de aquel sacerdote Elí? Que el Señor lo reprendió, le dijo, tú has honrado más a tus hijos que a mí. Usted estaba en un desfase totalmente el profeta, y era el sacerdote de su tiempo. Sí, también fue sacerdote. Tú has honrado más. ¿Cómo vas a honrar más a tus hijos que a Dios? El Dios que te dio a tus hijos. Es como cuando estamos dando consejería en el matrimonio y dice, no, es que todo lo hago por mis hijos. Y pues, no, espéreme. Usted no tenía hijos antes de casarse. Sus hijos son el fruto de su relación. Llegaron después. Llegaron después. Usted tiene que atender lo que llegó primero. Exactamente. Y lo que llega primero en todo es el Señor. El Señor, gracias a Él, les decía en estos días a algún grupo de hermanos, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si yo quiero que subsista mi matrimonio, un ejemplo, tiene que ser en Él. Amén. No solamente por estar casado. Si yo quiero tener una buena relación con mis hijos, mi relación tiene que ser en Cristo. Y es en Él donde subsiste.
Esas son las garantías que nos entrega que Él sea la cabeza, que Él tenga la preeminencia en nuestras vidas, ¿verdad? Porque si no es así, entonces nosotros estamos viviendo otra cosa que no es el cristianismo. Ayer platicaba con unos muchachos, unos hermanos, y decía, es que no puedes, o sea, hablando de la llegada del Señor, decían, muchos se van a sorprender y no van a ser levantados, va a ser muy sorpresivo, pero otros va a ser muy natural que sean levantados por el Señor. Y decía uno de ellos, porque siempre hay evidencias de la salvación, hay evidencias de cómo estás llevando tu vida, hay evidencias si Cristo es el Señor o no lo es. Sí, sí, es muy claro. Es muy claro. Porque entendamos aquí cuando dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Sí. Esta iglesia es la iglesia, es un grupo de personas que están reunidos y es uno mismo. Solamente. Es mi cabeza también. Yo soy iglesia. ¿Verdad? Dice la palabra que nosotros somos la iglesia. Sí, amén. Entonces, reunidos o solos somos las iglesias. Somos la iglesia. Y Él sigue siendo la cabeza, tanto del grupo, de la organización, iglesia, en nuestro hogar, nuestra primera iglesia, y de lo personal. Entonces, en todo esto, debe estar Él siendo el que coordina todas las cosas. Amén. Entonces, todo lo que hagamos debemos hacer de acuerdo con su voluntad. Sí, someternos a la voluntad de Él. Examinarnos a nosotros siempre. A ver lo que estamos haciendo. A ver, esto está de acuerdo con la voluntad de Dios. Sí. Y no es algo tan difícil de saber. Porque un pequeño examen y 2 preguntitas, ¿no? Si fuera Jesús aquí, lo haría. Sí. Ya listo, ya sabemos. Y todos sabemos la respuesta. Sí. Entonces es fácil, pero necesitamos bajar un poquito de nuestro pedestal muchas veces. Y saber que debemos someternos a Él, que la cabeza es Él. Sí. Todo lo que hago tengo que hacer de acuerdo a su voluntad. Bajar temor de Dios. ¿Verdad? Tenemos que tener temor de Dios. Sí, amén. En todo tiempo tenemos que caminar con Él. No es a veces invitarlo, es estar con Él. Es que, ¿sabes qué, Pedro Luis? Un invitado a la casa, hemos tenido problema con eso. Utilizaste una buena palabra. Si yo invito a alguien, está sujeto a lo que yo le invite. ¿Me puedo sentar? Preguntan, ¿puedo pasar a tu baño? ¿Me puedo lavar las manos? Es un invitado. Es un invitado. Pero cuando la persona vive y reside, no me pregunta, no me tiene que preguntar. No, ya tiene libertad. Entra al baño, se lava las manos, se sienta, no quiero comer, abre el refrigerador. Y es que muchos cristianos no entienden que eso es lo que implica el señorío. Él ya no es más el invitado. No. Él es el Señor. Ahora yo debo de entender que no puedo hacer, yo tengo que pedir permiso. Ya se cambió la historia. Me cambia. El orden ya está cambiado. Ahora yo ¿puedo, Señor? Ahorita que hablas del temor de Dios, porque muchos cristianos no viven en el temor de Dios, no entienden esa palabra, que le tengo que tener temor a Dios. Pues si estás en tus pecados, créeme que le vas a tener más temor a Dios que al mismo diablo. Porque Jesús dice, no le temas al que te destruye el cuerpo, témele al que tiene poder de destruir tu alma. Y el único que puede es el Señor, porque fue el que la creó. Sí. Entonces, a veces la gente no entiende esto. Y más porque está exacerbado el tema de que Él es amor y que no cambia. O sea, un amor muy hippie, ¿verdad? No, no bíblico. No es bíblico. Pero Dios es un Dios poderoso, es el creador, sustentador, el único que tiene capacidad de haber creado nuestra alma y de poder destruirla. Exacto. Entonces, cuando Él es el Señor, yo le cedo, le entrego, porque Él conquistó todos los derechos de mi vida. Ahora yo soy el que pregunta, Señor, viniste a mi casa como un invitado, pero ahora me queda claro que tú eres el Señor. Yo te tendría que preguntar a ti. Yo me siento invitado. Mira, bien interesante, y perdón que voy a decir esto para algunos de ustedes, pero me preguntó un jovencito, un adolescente en la iglesia. Estamos dando clases para el bautismo. Bautizamos el sábado, primero Dios. Unas 30 personas van a bautizar primero Dios. Probablemente más. Y me decía, oiga, pastor, platíqueme de los tatuajes.
Es un joven, es un adolescente y tiene inquietud. Y a lo mejor ha visto tanta gente así rayada y esto que, pues bueno, a lo mejor no está tan mal. Y yo le digo, mira, el tema es este, hijito. Le digo, nada más dime de quién es la casa. El cuerpo donde tú moras, si tú lees la palabra de Dios, tu cuerpo, lo que llamo mi cuerpo, es la casa donde yo habito. Pero la Escritura dice que mi cuerpo debe ser el templo de Dios. Exacto. Entonces yo le decía, ¿tu cuerpo es tuyo o es de alguien más? Entonces me decía, a ver, platícame, pastor. Le digo, imagínate que te presto una casa. Le digo, y la casa, yo te digo, no me vas a pagar renta, puedes vivir ahí todo el tiempo que necesites, solamente que no puedes hacer modificaciones permanentes porque no es tu casa, es mía, un día te la voy a pedir de regreso. Sí. Entonces le digo, imagínate que le quieres construir otro cuarto, o quieres derribar la cocina, o dices, la voy a pintar, la voy a grafitear toda. La casa es rentada. Sí, no es tuya. Exacto, es de renta. Sí, entonces... Imagínate que yo vengo y tú me la tienes toda grafiteada. Oye, es que es como mi casa. Sí, es como tu casa, pero no es tu casa. Y perdón que ponga esto como ejemplo, porque hoy en la iglesia ha corrido tanto esto y parece que somos mentes cerradas y tenemos estos pensamientos y somos religiosos, pero le decía yo a este jovencito, y la pregunta es genuina y prefiero que me haga la pregunta. Y no me asusta que me lo haga un jovencito de la iglesia, 12, 13 años, porque a lo mejor ya le entró la espinita y preguntan y pues los papás a veces no saben cómo decirlo. Y yo le digo, mira, nada más define de quién es la casa. Exactamente. Si la casa es tuya, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si no es tuya, y la Biblia dice que es del Señor, que nuestro cuerpo, incluso dice así, si alguno destruye el cuerpo, si alguno destruye la casa, Dios lo destruirá a él. Imagínate lo grave del asunto. Y se quedó, pastor, no lo había visto así. Le digo, solamente define de quién es la casa. Y eso es lo que ocurre cuando Jesús es el Señor. Cuando Jesús es el Señor, yo entiendo que el dueño de la casa no soy yo. Exacto. Que nada es mío. Mis hijos, mi esposa, lo que puedo administrar. Todo es prestado. Todo, soy un mayordomo de ello. Exacto. Cuando Jesús entra, ese cambio. Exactamente, papeles. Entiendo que Él es el Señor. Él tiene la preeminencia, pero Luis. Exactamente, y tiene que ser así, no hay. Esto de tatuaje es un buen puesto. Pues. Bueno, todos queremos, ¿no? Que somos sacerdotes. Sí. Jesús nos hizo sacerdotes. Sí, reyes y sacerdotes. Que somos la morada del Espíritu. Amén, amén. Esto es literal, está escrito. Está escrito y el contexto dice lo mismo, ¿no? Jesús dijo, y ahora nos hiciste reyes, sacerdotes, para Dios tu Padre. Somos la morada del Espíritu. Amén, amén. Entonces, para que mediten esto, el libro de Levítico tiene un pasaje muy bonito que habla, ¿no? Las leyes y todo lo que deben hacer, y donde dice allá que el sacerdote, cuando va a entrar en el templo, no debe tomar nada. Sí, aquí cerramos otra discusión. Sí. Nada. Si creemos que somos sacerdotes y que somos templo del Espíritu, entonces no contesta mucha cosa. Un poquito puedo. Sí. Sí, solo sábado, solo domingo, la comida. No puede, hermano. Sí, si tú crees, porque hacemos mucho esto, interpretamos mucho, pero ahí cuando llega en este punto, no, esto no tiene nada que ver. Tiene que ver, sí. Hoy somos reyes sacerdotes. Y somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces este sacerdote y este templo es 24 horas cuando estamos en Cristo. Amén. Y el libro de Levítico nos enseña que el sacerdote cuando entra al templo, ¿sí? No debe consumir nada. Sí, así es. Sí, busque el pasaje. Sí, cuando va a ministrar. De hecho, ¿sabes cuándo registra ese versículo? Cuando los hijos de Aarón entraron y ofrecieron fuego extraño. Exactamente. Lo que está diciendo, de ahora en adelante, cuando entres a ministrar, no podrás beber nada. Estamos hablando de algo alcohólico. Sí. Porque se cree que ellos, o infiere el pasaje que ellos entraron alcoholizados a ministrar. Entonces, cuando ahí se determina que cuando iban a ministrar no podían beber. Cuando el sacerdote entra al templo no puede tomar nada, debe estar limpio. Y entonces esto para mí es una regla. Yo soy un sacerdote de Dios y soy templo del Espíritu.
Entonces este sacerdote vive dentro del templo todo el tiempo. Al menos que a veces, como estamos diciendo, al menos que lo invitamos nada más, que venga de paso. Entonces, espíritu, como en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre las personas y se iba. Hoy no, hoy somos el templo del Espíritu. Somos el templo. Entonces vamos a respetar las cosas de Dios para que se haga más fácil la vida. Sí. Esta es la verdad. Y a veces sufrimos y creemos que entonces vamos a empezar el Salmo 37:5, pues. Sí. Solo dejar aquí, aprovechando nuestro tiempo que ya se va. Salmo 37:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Otra vez, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Listo. O confía en Jehová. Amén. Dice otra versión. Si confía en él, entrega a él y él lo hará. Amén. Amén. Y no esté batallando desde lo que hablamos al principio. Sí. No esté con esta carga que no te pertenece. Amén. La carga es de Jesús. Sí. El primero libro que leemos en Mateo dice esto. Entrega a él todas las cargas. Vengan a mí los trabajados y cargados. Déjalo hacer por lo que vino él. Sí. Para traernos el descanso. Amén. Sí, es que si confiamos en el Señor, si le creemos al Señor, bueno, veremos su gloria, veremos su obra. Si Él realmente conduce nuestra vida, porque, insisto, creíste a lo mejor que le ibas a dar un ride al Señor, palabra en inglés, un aventón decimos también, pero resulta que cuando se sube al carro te dice, voy a tomar las llaves, voy a tomar el volante y yo voy a meter los cambios, yo voy a conducir. El Señor, pero yo te estoy dando un ride. El Señor dice, yo no voy de ride. Yo soy el Señor. Yo soy el chofer principal. No voy. Así es. Yo no voy. Entonces es tiempo ya, pues, de dejarnos de vivir este tiempo de visitación. Exacto. Y es tiempo de vivir, de ser morada. Amén. Ya no es más visita. No es visitación. Es la morada del Espíritu. Y es que a un sector de la iglesia ha exacerbado el término de la visitación de Dios, pero no del señorío y de la morada. No. Y necesitamos que Él more, que Él gobierne. Si es visita, Él se va. Sí. Y si Él se va, el tiempo que no estamos con Él, ¿con quién estamos? Sí, no estamos solos. No existe solitud ahí en el mundo espiritual principalmente. Si Él no habita en ti, alguien habita. No está vacía la casa. O mejor, dice la palabra, ¿no? Que si el enemigo la encuentra vacía, va a ser un desorden. Peor. Va 7 peores. Peor. Entonces, que no sea más. Dejemos de vivir el tiempo de la visitación de Dios. Amén. Y empezamos a hacer morada. Sí, fíjate, algo que estábamos leyendo, ahí mismo, en Colosenses, voy a volver a leer. La palabra niño dentro de su rebeldía se tatúa cuerpo, hay más condenación. No, dice, ¿qué pasa cuando un joven que ya conoce la palabra desde niño dentro de su rebeldía se tatúa su cuerpo, hay más condenación? No hay condenación para los que están en Cristo. No. Es un error, cometió un error, pero si lo reconoce como en todo tiene perdón en el Señor, pero una persona que ama a Dios y comete un error de esto, que se vuelve permanente, ya se pueden remover. Se pueden remover porque queda ahí la huella. Pero una persona que hace esto y que realmente ama al Señor, el enemigo le va a acusar constantemente de ese error, como de cualquier otro error. Sí. Entonces va a tener que estar lidiando, no con Dios, sino con el enemigo, porque con Dios ¿te arrepientes o no te arrepientes? Oye, pero ya me arrepentí, pero aquí tengo la huella. Bueno, yo te perdoné y deposito todos tus pecados en el fondo del mar y no me acuerdo de ellos. Señor, pero me siento tan mal porque cada vez que me lo veo en el espejo. Bueno, ese es un problema que tú tendrás con el acusador, pero no con el que tiene poder para condenar. No. Entonces es agravar un poquito más la condición, pero Dios no le condena. Pero va a vivir con esta lucha constante. Todo tiempo va o con este estigma de que alguien lo vea, mira, ¿me explico? Va a pagar las consecuencias de un hecho que estás haciendo.
como hace 2 semanas, un amigo me habló sobre esto. Sí. La hija le dijo, papá, ¿y cristiano? Ya mayor de edad, quiero hacer un tatuaje. ¿Qué tú dime? Dije, no. Sí. Y otra vez, pero no. Ajá. Bueno, al final él dije, no, de mi parte. Pero ella grande fue hizo el tatuaje. Sí. Ahora ya hace como 6 años esto. Sí. Y ahora no sabe cuánto se arrepiente. Claro. Fui a hacer algo, no sé precisar lo que fue, ni voy a inventar aquí, pero la bajaron porque tenía tatuaje. Sí. Mire, tú no puedes, gente con tatuaje no puede. Sí. Son las consecuencias. Sí, y ahora claro. está súper arrepentida de lo que hizo, Claro. pero tampoco puede hacer nada. No, y tampoco va a haber condenación por eso. Si ya se arrepintió, Ya va a ser su espina en la carne. Y claro. Porque el enemigo va a por estar ahí le va a estar acusando todo el señalando. tiempo, todo el Yo le tiempo. digo a la Le va a gente que el enemigo es un especialista en provocar que hagas algo y cuando lo haces es el primero que te acusa de Que te haberlo acusa hecho. de haberlo hecho. Pero si tú me influenciaste, pues sí, pero yo te acuso. Entonces voy más a Cristiano Ronaldo, disculpen. Ya viste Ferrari con calcomanía. Ok. No existe. Sí, los sí. Ferraris nunca No traen, tú vas a ver no uno traen con sticker. calcomanía, no trae sticker. Mejor así. Claro. Sí. Esa fue la pregunta, lo hicieron a él sobre tatuajes, porque él no tiene ninguna. Gracias y a todos Dios. tienen muchas. Gracias a Dios porque es un ejemplo. Y como deportista, lo voy a decir con todo cuidado. Puede decir si está de acuerdo que es el mejor o no. Yo pienso que de este tiempo él es el mejor. Es por el encima, mejor. yo pienso, pero se van a enojar los del sur y algunos otros. Pero si me dicen que él no es el mejor, porque a lo mejor no es el mejor dotado futbolista, Cristiano Ronaldo, ¿qué? Pero es mejor preparado. Pero es mejor deportista, es más responsable, es ejemplar dentro disciplinado. y fuera de la cancha. Exacto. El otro, con todo respeto, ya sabe de quién hablo, es caprichoso, hace berrinches, quiere que todos, como que el mundo gire a su alrededor, y no es así. Y Cristiano Ronaldo, con todo respeto, que ya no es el tema, pero yo no sabía que le habían hecho esa pregunta así, porque no tienes tatuajes. Y quedó muy famoso, es por eso. Ferrari no tiene stickers. Él dice, ¿ya viste un Ferrari con sticker? Pues no. Listo, sí, más fácil. Sí, claro. Ni vamos a batallar, es mejor. Lo bueno no tiene. Qué increíble. Lo bueno no tiene. Entonces, ahora, que tenga ese concepto alguien que no es cristiano y que no lo pueda tener alguien que sí lo es. Sí. Porque el cristiano es el que debería decir eso. Exactamente. Yo no necesito, yo estoy en Cristo. No hay A mí me habita el Todopoderoso. Son las cosas que... Interesantes. Ok, bueno, pues hasta aquí vamos a concluir. Esperamos que sea de edificación. Solamente para responder a mi hermano Chuyin Díaz, en Cristo no hay condenación. El único problema es que el acusador es tremendo y pues ese es su trabajo, ¿verdad? El que acusa a los hermanos, los persigue, hasta llevarlos a la muerte. El diablo no solamente nos quiere acusar, esa es una parte de su estrategia. Él quiere hurtar, matar y destruir. Todo lo que él propicie que nosotros hagamos en contra nuestra es para hurtar, matar y para destruir. Entonces, bendito Dios que detiene esa obra, pero algunos se complican más la vida tomando malas decisiones. Malas decisiones. Tienen consecuencias. Todas las decisiones tienen consecuencias. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Nada pasa desapercibido ahí. Sí, así es. Entonces vamos a cuidar mucho y permitir que la cabeza coordine el cuerpo. Amén. Que Dios nos ayude a todos y pues vamos a dejar este tiempo hasta aquí, mi hermano Pedro Luis, ¿qué te parece? Amén. Por esta ocasión, que Dios nos ayude. Pues les bendecimos, damos gracias a Dios. Gracias, Ricardo. Esperemos que sea edificante. Si hay algo bueno, tómelo. Si no, deséchelo todo a la luz de las Escrituras. Amén. Amén. Bendiciones. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.